Supera tus miedos, vence lo que te detiene. Hay algunas personas que afirman que el miedo no desaparece con el tiempo. Cuando te duele algo, cuando tienes un dolor emocional, un dolor de una pérdida o algo, dicen que se supera con el tiempo. Sin embargo, el miedo no funciona igual. El miedo no desaparece con el tiempo. Puede disminuir, puede a veces olvidarse, sin embargo, el miedo, cómo se vence o cómo afrontarlo. El miedo va desapareciendo con la acción, con el hacer, con el intentar, con el probar. Suponiendo que esto es cierto, hoy vamos a hacer algo al respecto. El miedo es una respuesta natural, es una reacción de tu cerebro para mantenerte protegido. Pero, ¿y si en lugar de protegerte te está frenando? Y si sí te está protegiendo, pero además te está frenando, no te permite avanzar, no te permite crecer, no te permite desarrollarte. Hablemos de cómo funciona el miedo, cómo enfrentarlo y sobre todo, cómo desafiarlo con estrategias que puedes aplicar desde hoy mismo. ¿Cómo funciona el miedo en el cerebro y por qué te paraliza? El miedo es real, es una reacción natural, es una reacción espontánea del cuerpo, del cerebro, la cual no se puede detener. Sin embargo, lo que haces después de sentir ese miedo, lo que piensas después de haber sentido esa emoción, eso sí se puede dirigir, eso sí se puede canalizar. El cerebro tiene varias partes, varias estructuras, y una de ellas, fundamental para las emociones, es la amígdala. La amígdala es la que se encarga de hacer ese proceso de la percepción de los estímulos y la interpretación de los mismos, y por lo tanto la reacción del cuerpo, la reacción del pensamiento a eso que estás percibiendo. Entonces la amígdala, digamos, de alguna forma, es el centro de las emociones, la amígdala dentro del cerebro. En este caso, respecto al miedo, funciona como una alarma. Cuando detecta algo peligroso o percibe algo como peligroso, porque a veces el miedo es real, es tangible y a veces solo es interpretación, activa la respuesta de pelear, de luchar o de huir, de correr lejos de ahí. Esto te pone en alerta, acelera el corazón, se preparan todos los músculos, ya sea para pelear, ya sea para correr. A veces incluso te bloquea, te paraliza. No es posible moverte, no es posible que pienses, no es posible, te quedas en shock. He aquí una de las dificultades. La amígdala no diferencia, no distingue entre un miedo real y uno imaginado. ¿Por qué entre comillas? No distingue en si un perro te está atacando y es un miedo real que pone en que atenta contra tu físico. No distingue de si es un coche que viene rápido en la carretera y podría atropellarte, por lo tanto es un miedo real. No distingue entre eso real y algo imaginado. Algo como que el miedo a hablar en público, el miedo a hablarle a la persona que me gusta, que me atrae, el miedo a decir las cosas que pienso, que creo, a dar mi opinión. ¿Es un miedo real? Sí. Sin embargo, no atenta contra ti, no atenta contra tu seguridad física, no atenta contra tu supervivencia. De alguna forma, sí podría tener algunos aspectos que involucren una pérdida, que involucren un problema. Sin embargo, no atenta contra la seguridad directamente. Por lo tanto, distinguimos eso entre un miedo real y uno imaginado. ¿Cómo diferenciamos entre eso? Real, el que te pone en peligro, que atenta contra tu vida, y el otro que puede ser más un aspecto social, un aspecto cultural, de rechazo, de hacerte a un lado, de marginarte. Aún así, la supervivencia podría ser posible, al menos en esta sociedad, en esta época 2025, donde hay más recursos y donde no depende solamente de un grupo. A diferencia del pasado, a diferencia de lo que interpretamos de la historia de la humanidad, donde si no pertenecías a un grupo, si no estabas con tu tribu, sí era probable que murieras, sí era probable que tuvieras algún accidente o que te atacaran los animales. Aquí es donde muchos de nosotros quedamos atrapados. Por lo tanto, punto número 1, identifica
tu emoción? ¿Es miedo lo que sientes? ¿Es sorpresa? ¿Es ira, enojo? Si estamos identificando que es miedo, ahora identifica cuál sería ese miedo principal al que te estás enfrentando o al que no te estás enfrentando. Posteriormente, identificando ese miedo, califícalo en una escala del 1 al 10. ¿Qué tan intenso? Donde 1 es lo menos, lo mínimo, donde 10 es lo máximo. ¿Qué tanto miedo me provoca eso? ¿Cuál es la intensidad de ese miedo? Yo quiero emprender, pero me da miedo fracasar. ¿Es un 2 porque tengo miedo a fracasar, pero solo poco? ¿Es un 10 y por lo tanto me bloqueo y no hago nada? Ahora, respira profundamente y reflexiona al respecto. ¿Cuál es el peor escenario real? ¿Qué puedo hacer para reducir ese riesgo real? Ahora que entendemos un poco respecto al miedo, hablemos de los miedos más comunes en nuestra sociedad hispana. El miedo se vence con la acción, con el hacer. Y la acción puede ser individual o puede ser colectiva. Yo, Gamaliel, quería emprender. Sin embargo, tenía miedo al fracaso. Eso me detenía. Mientras tanto, mi amigo César quería mejorar su vida financiera, pero el miedo a la incertidumbre de la economía mundial, que si el dólar, que si el yuan, que si la libra, que si, también lo paralizaba. Miedos distintos, misma reacción, misma respuesta. La inacción, el no hacer nada. Actualmente, en México, en Hispanoamérica, en 2025, hay un gran número de personas que tiene miedo al fracaso económico. Definimos nuestro valor, definimos nuestro poder con base en cuánto dinero tenemos o cuánto dinero no tenemos. Esto nos provoca temor al rechazo social, que los demás no me aprecien, que los demás no me quieran, que no me acepten dentro de su grupo porque tengo o no tengo dinero, porque soy o no soy, porque hago o no hago. Estos miedos nos impiden hacer cosas nuevas, descubrir, explorar cosas. Mayormente es un miedo a la incertidumbre, a no saber qué va a suceder. Te propongo un ejercicio donde escribas 2 miedos. Primero, un miedo individual, un miedo personal. Yo tengo miedo a emprender porque voy a fracasar. Y también considera un miedo colectivo. ¿A qué le temen las personas a tu alrededor? ¿A qué le temen ellos que también tú le temes? Después, considera las varias acciones que podríamos realizar para vencer ese miedo, para superarlo, para afrontarlo. Si yo tengo miedo a emprender porque voy a fracasar, una alternativa podría ser investigar respecto a cuáles son las circunstancias, cuáles son los motivos, cuáles son los elementos que hacen fracasar a los emprendimientos. Conociendo esos elementos, es más probable que yo me prepare para evitarlos y por lo tanto garantizar un poco esas probabilidades de éxito, esas probabilidades de superar el fracaso. En el caso de un miedo colectivo, ¿qué tanto puedo hacer al respecto? Si yo tengo miedo, si yo tengo incertidumbre a la situación económica mundial, ¿cómo puedo participar? ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues es probable que poco. Yo no tengo el poder que tienen los presidentes, yo no tengo el poder que tienen las instituciones bancarias. Por lo tanto, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí podemos hacer en mi comunidad? Porque muchos tienen ese mismo miedo, para que nos protejamos. Quizá investigar respecto al ahorro, quizá investigar respecto a la inversión. Y eso, de alguna forma, protegernos independientemente de lo que suceda en el mundo. Por decir, ¿cuáles son tus miedos individuales? ¿Cuáles son los miedos colectivos de tu familia, de tu comunidad, de tu tribu? ¿Y cómo podemos afrontarlos? ¿Qué pequeñas acciones podemos aplicar hoy para disminuir las probabilidades de que suceda eso catastrófico que estamos pensando? Ahora que identificamos algunos de esos miedos que ya tenemos o que ya están presentes en nuestro contexto, en nuestra realidad, ahora que ya empezamos a identificarlos y empezar a tomar acción al respecto, veamos alguna otra técnica
que nos permita afrontarlos. Si estamos esperando a sentirnos listos, a sentirnos preparados, a estar al 100% para poder emprender acción, es probable que nunca lo hagas. ¿Qué es estar listo? ¿Qué es estar listo al 100%? ¿Hasta cuándo podré estar listo? ¿Existe algún día, alguna fecha, algún elemento, algún parámetro que nos marque cuándo sí estamos listos? La autora Mel Robbins popularizó la regla de los 5 segundos. Es una estrategia para evitar precisamente la parálisis por inacción. En muchos casos, la parálisis por el miedo. ¿En qué consiste esta técnica? Contar del 5 al 1, 5, 4, 3, 2, 1, y al llegar al 1, hacer lo que tengo que hacer. Dar el primer paso. Esta acción puede parecer muy simple, muy burda, muy sencilla, muy sin sentido. Sin embargo, cuando la realizamos, cuando la aplicamos, puede romper esa barrera del no querer hacerlo, puede romper esa barrera del no querer hacerlo por miedo. En este caso, llegas al 1 y haces, tomas acción, emprendes. Puede que no salga como quieres, puede que no salga como esperas. Sin embargo, ya diste el primer paso, ya avanzaste y por lo tanto los demás podrían ser un tanto más simples, un tanto más sencillos, un tanto más fáciles. Y ya vencimos, ya afrontamos, ya escalamos por lo menos el primer paso, el primer miedo, que era la inacción. Esta técnica, repito, no solo es para el miedo, es para la acción en general, ya sea por flojera, ya sea por miedo, ya sea por incertidumbre, ya sea por muchos factores. El hecho es que cuentes y lo hagas. Tengo que lavar los trastes, pero no quiero porque me da flojera, porque ya estoy cansado y ahorita tengo cosas que hacer y ya es tarde y mejor lo hago mañana. Este tipo de pensamiento, este tipo de hilación de ideas para justificar el hacer o para justificar el no hacer es muy común en las personas. Y si yo estoy pensando en todo eso, pues no me voy a parar a hacer lo que tengo que hacer, en este caso los trastes. Sin embargo, si yo digo, ay, tengo que lavar los trastes, no me gusta, pero bueno, 5, 4, 3, 2, 1, y me paro, y voy y lavo los trastes, y detengo el pensamiento y no estoy, es que me da flojera, es que no me gusta, es que debería hacerlo más temprano, es que el clima, es que nada. Me paré y lo hice. Por eso esta técnica puede ser útil, puede ser funcional para ti si la aplicas en ese sentido. Es que no quiero hacer algo, cuento y lo hago. Es que no me gusta, ya lo hiciste. Es que no sé si salga bien, no importa, ya lo hiciste. Conforme vas avanzando, conforme vas actuando, puede irse mejorando. Pero ya avanzaste. Entonces, si estamos esperando estar preparados a que tenga ganas, no va a suceder. A mí no me gusta lavar trastes. ¿En algún punto me van a dar ganas? No. A mí me van a dar ganas de comer, de ver la televisión, de entretenerme con el internet, de poner música, de acostarme, de dormir. Eso es lo que sí me gusta, eso es lo que sí me dan ganas. Lavar trastes, ponerme a trabajar, a hacer formatos, a hacer grabaciones, eso no me gusta. Y lo voy posponiendo y lo voy dejando. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y si nos cuesta, podemos ocupar esta técnica de Mel Robbins de la regla de los 5 segundos. Cuentas del 5 al 1 y en el 1 te paras. No piensas, no esperas a ver si te animas, si te motivas, si te inspiras. No, lo haces. Punto. Piensa en algo que has estado postergando, en algo que has estado postergando por miedo y aplica esta técnica de los 5 segundos. Cuando llegue el momento, cuando llegue la situación de hacer eso que tienes que hacer y que no has hecho por miedo, cuenta el 5 al 1 y hazlo. Puedes buscar formas, puedes buscar estrategias, puedes buscar momentos para tener cierta seguridad de no regarla. Si es lavar los trastes, pues cuento 5 y lo hago, punto. Pero si le quiero hablar a la muchacha que me gusta, contar del 5 al 1, al momento que llegue al 1 a lo mejor me bloqueo. Entonces, antes de hacer la cuenta, pienso, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Y ya que tengo por lo menos una frase, y que ya tengo estructurada una idea para poderle hablar, entonces ahora sí aplico la técnica y no me aviento así nada más porque sí, y no me aviento a lo tonto, no me aviento sin paracaídas, no me aviento sin salvavidas, voy
formando un camino que me dé cierta seguridad, cierta confianza de eso que voy a hacer para poder hacerlo. No solo es la técnica, es ir preparando el camino para aplicar la técnica, para tomar acción, para afrontar esos miedos. Ahora que ya tienes una técnica, una herramienta, vamos a hacer un reto, te propongo un reto. Es muy probable, es muy posible que tu miedo no desaparezca de repente, de la noche a la mañana, porque sí. Lo que sí es posible es aprender a afrontarlo. ¿Y por qué no? Ser más grande que ese miedo. Hacer más grande lo que queremos hacer que el miedo que nos está deteniendo. Por un día, haz algo que te incomode. Haz algo que te dé miedo. Haz algo que te acerque a lo que quieres, que te acerque a lo que necesitas. Ya sea hablar en público frente a tus compañeros de clase, pedir algo pero que te da pena, hablarle a la persona que te gusta, postularte para un puesto de trabajo, decirle asertivamente a tu pareja lo que no te gusta que haga. Piensa en eso que te da miedo y trata de hacerlo. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿Va a ser raro? ¿Va a ser pesado? ¿Va a ser cansado? Es probable. Hazlo, inténtalo, pruébalo. Valida que tienes el coraje para hacerlo. Valida que tienes la autoestima para hacerlo. Valida que tienes los recursos para hacerlo. Y si resulta que no tienes los recursos y que no tienes el coraje, entonces créalo, desarróllalo, apréndelo. Y hazlo. Hazlo hoy. No mañana, no después, no un día de estos. Hazlo hoy. Eso que te incomoda, hazlo. Inténtalo, al menos pruébalo. Te reto a que lo pruebes, te reto a que lo intentes. Escribe en los comentarios qué miedo te gustaría superar. Escribe en los comentarios cómo afrontaste eso incómodo y cuál fue el resultado. Mucho de lo que quieres está al otro lado del miedo. Hoy, en este momento, después de este video, ya tienes alguna idea, alguna herramienta, alguna técnica. Ahora solo falta que te decidas y que tomes acción. Hazlo.